Invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Hoy póngase en pie, mis hermanos, busquemos en nuestra Biblia. Váyase al libro de Daniel. Daniel capítulo 3, vamos a leer del verso 26 al 30. Te doy gracias. Posteriormente vamos a orar. Gracias sean a ti, Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este momento, Señor. Tú que eres ese Dios todopoderoso. Tú quien nos bendices grandemente. Tú eres quien nos ayuda a salir adelante, Padre. Eres quien multiplica nuestras fuerzas. Eres quien nos da el conocimiento de tu palabra, así también su entendimiento, Padre. Y expresa cada momento delante de nosotros, revelándonos el contexto que en ella hay, Padre, poniendo todo al descubierto a la luz de nuestra vida, a la luz de nuestro entendimiento. Ahora, bendice a cada uno de nuestros hermanos en Cristo Jesús. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de Daniel, capítulo 3. El versículo 26 nos dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su cabeza convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Te doy gracias a ti, Padre. Gracias porque en realidad el quien hace grande a cualquier hombre eres tú, oh Dios. El quien hace grande las cosas que hacemos es el poder que hay en ti, Padre. Ahora, haz grande el entendimiento que quieres llevar a nuestros corazones y manifiesta tu palabra sobre nuestras vidas. En amor de tu amado Dios Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, para la gloria de Dios. Esto es un acontecimiento magno, hermanos. Nosotros hemos visto que a través de la historia han aparecido muchos superhéroes. Y lo raro con estos superhéroes que usan la ropa al revés en un momento. Lo que debería ir adentro va afuera, y esa es la locura del mundo, llamar superhéroe a este tipo de personas. Por tanto, yo quiero que usted pueda ver que aquí se está manifestando una situación algo dura, algo difícil. ¿Por qué? Porque vemos cómo siempre cuando manifiestan un superhéroe manifiestan también un villano, alguien que es malo. Pues en este caso podemos darnos cuenta cómo Satanás utiliza la situación para poder, en alguna manera, si es así, afectar nuestra vida, afectar nuestro contorno, afectar lo que hacemos, afectar lo que queremos y todo esto. Pues la palabra de Dios yo le he titulado exclamación de Nabucodonosor. Hermanos, empecemos. ¿Quién era Nabucodonosor? El rey de Babilonia. Era el número uno, el number one, como dicen. Era el superhéroe
de los babilónicos. Era el que manifestaba lo que él quería, como lo quería, cuando lo quería, en el momento que lo quería, y que iba a decir algo. Pero nos damos cuenta que muchos de estos héroes son manipulados, y son manipulados y manejados por la misma gente. ¿Y quiénes? Los que nos rodean. Nos damos cuenta de igual manera que el problema de Nabucodonosor era sus gobernadores, sus sátrapas, sus capitanes, sus consejeros. Todos los que le rodeaban influenciaron de tal manera sobre él, de ver cómo en realidad la Biblia habla de estos 3 jóvenes, pero eran 4. Aunque Daniel no estaba presente, posiblemente andaba haciendo algún trabajo, porque recordemos que él era uno de los gobernadores que trabajaba para el rey, y posiblemente podía haber andado fuera, o posiblemente no se dio cuenta de la situación. Pero la cosa que, lo que quiero ver, cómo nos damos cuenta de lo que estaba aconteciendo en este contexto. ¿Por qué? Porque el rey fue influenciado para que él, en las 2 ocasiones, en la primera donde agarran a los amigos de Daniel, y en la segunda donde toman en sí al Daniel mismo, fue influenciado por estos quienes le rodeaban. Hermanos, a través de nuestras vidas, ¿cuántas hermanas hay en el lugar? ¿Cuántas hermanas hay? No se oyó el número de hermanas. Amén, amén. Hoy sí, es que pensé que tenía, no sé, estoy quedando mal del oído. Pero lo que le quiero decir, ¿cuántas veces se ha rodeado usted de gente que en alguna manera le influencian? Y hay 2 tipos de influencias, hermanos. Hay una influencia positiva y hay una influencia negativa. Y en un momento, las 2 a veces nos causan grandes daños. Ahora, ¿a qué es lo que quiero llegar? La palabra de Dios habla en el versículo 27 que nos dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Hermanos, estos hombres, todos ellos se habían juntado antes de este acontecimiento. Y es por eso que, viendo ello lo que aconteció, porque si nos vamos más atrás, nos damos cuenta de que habían calentado el horno más del doble de lo que tenía que ser. ¿Sabe usted eso? Y no solo eso, sino que también los guardas que estaban afuera del horno, cerca, se quemaron. Imagínese usted la temperatura en Fahrenheit que había allí en ese lugar. Pero Dios es nuestro superhéroe. Él es el que, vistiendo su túnica sencilla ante toda la humanidad, hizo su presencia, hermanos. Y también fue influenciado alrededor de todo lo que le rodeaban. Había una influencia tan grande que querían atraparlo, querían meterlo preso, querían apedrearlo, querían matarlo. ¿Qué no querían hacerle, hermanos? Pero ¿saben qué? Él sí supo vivir en medio de la influencia. Hermanos, así es que tenemos que aprender nosotros también a vivir en medio de la influencia. Aquí en el mundo no hay ningún otro superhéroe más que Jesucristo, hermano. Él fue el más grande superhéroe que pudo haber en la historia del mundo, que hay en la historia de la humanidad. Es Él. ¿Por qué? Porque hizo lo que Superman no pudo hacer. Hizo lo que Spider-Man no puede hacer. Hizo lo que, díganme, Batman, Robin, la Mujer Maravilla, la mujer que se transforma, el hombre biónico, la mujer biónica, el ojo tuerto, el ojo dorado. Él lo hizo todo, hermano. Y hermanos, quiero que en este contexto podamos ver esa exclamación de este hombre que era en ese entonces
el superhéroe de los babilónicos. Era el gran gladiador. Era el que dominaba todo, el que controlaba todo, el que decía qué había que hacer. Y era influenciado por miren cuántas personas, sátrapas, gobernadores, principales, todos lo dominaban. Hermanos, la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios viviente, salid y venid. Posiblemente él pensó que no saldrían. Hermano, ¿alguien se ha quemado alguna vez? Pero lo bueno con la quemada es que no duele mucho. ¿O sí? Arde. Y después que de la quemada que vienen, la llaguita, la burbujita. Hermanos, tuve la oportunidad de ir una vez al hospital Sacamil, que no sé qué año fue ese, 2000, no sé si fue 2002, 2003, una cohetería en mexicano estalló. Y uno de los hermanos que llegaban de nosotros y su hermana y no sé qué, se quedaron. Miren, el hermano ese estuvo quemado casi que 80% de su cuerpo. Le voy a decir, si usted no ha estado en un cuadro así, no vaya si no tiene la fuerza. La persona estaba así acostada, no podía moverse, nada. Y no sé qué me dio al momento de la oración, poner mis manos así sobre la persona, no tocarlo, hermano. Y no me va a creer, se sentía el vapor del calor. Y eso había sido hace días. Y se sentía lo caliente, hermano. Yo, Señor, esto se lo digo para que usted tenga una idea de lo que estas personas pasan. Pero estas palabras de este rey, ¿qué necesidad tenía él de ir a ver si él es rey? Pues ese chicharrón ya estuvo. A comer chicharrón y ya estuvo, ¿no? Pero la curiosidad también. Él quería ver qué había sucedido. ¿Cómo esta gente allá adentro quedaron? Hermanos, y empieza él a llamarlos a ellos según sus nombres. Y esos nombres que él le estaba llamando eran los nombres que ellos le habían dado, porque sus nombres originales no eran esos. Entonces, él le empieza a llamar según ese descriptivo en esa nominación de nombre que él les puso cuando los llevaron por primera vez a Babilonia, y los llama a cada uno identificándoles. Y hermanos, dice la palabra en el contexto, después que llama el nombre de cada uno de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, les dice siervos, siervos, hermanos, miren el respeto, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Hermanos, ¿qué interpretación podíamos darle humanamente a eso? Miren, hay gente, cocineros, que por algún descuido iban a encender la estufa, la encendieron, pero no le pusieron el chispero y se lo dio y fueron a traer algo, y cuando pusieron el chispero, ¡bum!, se les quemó toda la pestaña, todos los ojos, parte del cabello se le queda chamuscado, encogido. Y solo fue un ratito, hermanos. Y estos tipos los dejaron ahí toda la noche. Los dejaron ahí adentro. Que se cocinaran, bueno, que se recocinaran. ¿Por qué? Porque yo no miento, la Biblia nos enseña claramente
que la temperatura del fuego era tan alta que aún los que estaban alrededor, afuera del horno, se quemaron los soldados. Hermanos, ¿qué habrá acontecido? Nosotros llamamos milagros. Y eso es como lo interpretamos nosotros. Pero estamos viendo el poder sempiterno de Dios. Estamos viendo que Él creó todo lo que hay en el mundo. Y Él sabe cómo neutralizar todo lo que hay en el mundo. Hermanos, había un carro, no recuerdo en qué estado, no recuerdo si fue en Texas, que iba no sé a qué velocidad y se le estalló la llanta y el carro fue a chocar y se incendió el carro. Todo el carro en sí estaba encendido. Llegaron los bomberos, miren el tiempo, en todo lo que llegan los bomberos a apagar el fuego. Y apagando el fuego sale el hombre que estaba dentro del carro encendido y no estaba pero ni quemado su camisa. No sé si me están entendiendo. ¿Qué había ahí adentro? Hermano, si solo el fuego no es necesario que te llegue a ti, si solo la temperatura con que te toque, de una vez te causa ciertas quemaduras ya a primero, segundo, tercer grado, y ya empiezan las ampollas, empiezan todos los desórdenes del cuerpo. Y es que no es desorden del cuerpo, sino que el cuerpo le empieza a defender. Pero a mí me llama la atención que estos hombres, al haber estado ahí, y llega el rey y se acerca y los llama. Y según la Biblia nos comenta, dice que salieron de en medio del fuego. No sé si me entendieron. ¿Qué significa que salieron de en medio del fuego? ¿Ah? Que la prueba. Le voy a explicar esto. La Biblia me está diciendo que todavía no se había apagado el fuego, hermanos. No se había apagado el fuego. Hay una situación allá en los estados de California. Un bosque se incendió y empieza a avanzar el bosque de manera que habían unos de esta gente que le gustan hiking y le gustan andar así al aire libre, y la cosa que los rodeó y no podían salir. Ellos tenían unas capas, no sé si ha visto usted una capa como de aluminio. La pegaron bien al piso, se metieron ahí y ahí se quedaron y pasó el fuego sobre ellos y se quemó todo. Los animales que alcanzó los mató. Pero al llegar los bomberos, van viendo el foil, ese que le llaman de aluminio, y adentro habían 2 personas vivas. Hermanos, ya les voy contando 2 historias verídicas, cosas y acontecimientos que se han dado. ¿Cree usted lo que la Biblia nos está comentando de estos 3 jóvenes que salieron bien chivos? Más abajo los versículos nos dicen, el 29, nos manifiesta que ni un pelo de su cabeza se quemó. Hermanas, ¿cuántas se han planchado el pelo? Sí. Y en lo que usted se está planchando el pelo, nunca se ha tocado su cuero cabelludo y se quema. ¿Va? ¿Sí o no? Y solo en la planchita esa y usted siente el ardor que empieza a ponerse sábila, empieza a ponerse aloe vera, pues empieza a ponerse miel, empieza a ponerse de todo para calmarlo. Hoy imagínense estos jóvenes en medio de una situación tan difícil, de una situación tan dura. ¿Por qué? Porque el rey le fue a llamar y les pidió que salieran y ellos salen de en medio del fuego. Y esto es lo que nosotros podemos entender. Miren lo que dice el libro de Daniel. Busque Daniel
4:2, adelantito donde estamos, dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Hermanos, Nabucodonosor, él se quedó, diría yo, atónito, se quedó pasmado, se quedó pensando cuál de sus dioses hubiera hecho eso. Se quedó viendo, hermanos, usted sabe, las hermanas que han baking, yo no sé cómo es baking, es hornear. Las hermanas que han horneado su pastel, cuando usted abre ese horno, ¿qué siente? ¿Ya se da cuenta? Hoy abrir un horno que es del tamaño, calcule que fuera como este cuarto, y abrir la puerta, ¿qué cree usted que va a salir? ¿Y quiénes salieron de ahí? Los tres a quienes habían metido en ese lugar con el afán de limpiarlos. Hermanos, cuando nosotros nos entregamos al Señor, cuando estamos en la mano del Señor, no hay mal que por bien no venga, hermanos. Y se va a dar cuenta usted. Y siempre lo digo, en su trabajo va a haber alguien que a usted no le cae bien. En su casa va a haber alguien que tampoco le cae bien. Hermanos, pero Dios no nos ha mandado a que odiemos a estas personas, nos ha mandado a que las amemos, hermanos. ¿Saben por qué? Porque al amarlas le va a doler más a ellos. Y a veces nuestra sanidad a nuestra enfermedad no está en la mano de Dios, está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos obrar como el Señor nos está enseñando. Al que te hizo mal, hazle el bien, hombre. Nosotros no, si este me pegó, yo le voy a dar 2 que 3 más. ¿Que te cree que yo soy pasmado? No, si esto no es de que ser pasmado, nada de eso, no. Sino que lo que tenemos que entender los principios, como Dios maneja las cosas. Los principios de la enseñanza de Jesús. Si te dan en un lado, pon el otro. ¿Cuántos han vivido de una manera así? Yo no he vivido así, hermano. A mí me daban de un lado y cuando daba el revolcón, ¡pah!, le daba yo del otro a él. Pero estaba mal yo. Tenía que bajarme. Y estas palabras que nos dice el versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Hey, eso es algo admirable. Hermano, para mí, Dios no hubiera puesto ahí la explicación del acontecimiento. ¿Qué se dio? ¿Qué sucedió ahí adentro? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo fue que esta gente en medio de ese calor tan intenso y estando adentro ellos no se quemaron y se quemaron los que estaban afuera? Hermanos, la mano poderosa de Dios. Hermanos, usted sabía, conocen los vientos ciclónicos, conocen los huracanes y todo eso. El huracán empieza pequeño y se va haciendo grande. Pero mientras más grande es, en medio hay un espacio que no hay nada. Mi pregunta es, ¿cómo en realidad será eso? ¿Será que por eso muchos utilizan el lema que en medio de la tormenta viene Cristo? ¿En medio de los problemas está el Señor? ¿Será que en medio del fuego estaba nuestro Dios Todopoderoso? ¿Será que alrededor de ellos se manifestaba
su gloria manifestada en todo momento entre todos los que le adoraban a Él, le buscaban, ante todos los que lo llamaban constantemente. Hermanos, lo que ha ocurrido en la antigüedad, todavía por medio de Jesucristo ocurren grandes milagros, hermanos. Gente desahuciada. ¿Sabe qué significa la palabra desahuciado? Para la mano del hombre, hasta la vista, baby. Ya no la haces. Así que, hermana, tenga cuidado cuando le digan, todavía la haces, niña. Ay, Dios. Cuidadito, papá. Porque cuando la descubran de verdad, ay, verdad que engañada estaba la hermana, dicen. Pero yo quiero que usted pueda observar cómo se vuelven a reunir estos hombres. ¿Y sabe por qué se reunieron otra vez? ¿Quién tiene idea? Diga lo que usted piense, no se preocupe, que aquí estamos para aprender. Alguien que me diga, ¿por qué cree que es? Para comprobar qué había pasado. Hermanos, a veces lo que no entendemos, el Señor nos lo manifiesta físicamente. ¿Por qué? Porque ellos posiblemente se reunieron para comprobar. Ya va a haber todo aquel que no adore la estatua que había hecho Nabucodonosor. Y esa estatua tenía diferentes divisiones: oro, bronce, oro, plata y bronce. Pero todos ellos volvieron a unirse. ¿Por qué? Porque para ellos era ver posiblemente achicharrado allá adentro a los tres así, vas a ver. Pero ¿sabe lo maravilloso que no dice la Biblia? La Biblia no dice que estuvieron gritando ni nada. Pienso yo, y pienso usted como quiera, con todo respeto. Posiblemente los tres se sentaron a orar al Señor. Señor, ayúdanos en este momento, mira, tú sabes lo que... Y al rato, cuando llegó el rey a llamarlos, se pararon y salieron. Posiblemente la presencia de Dios estaba con ellos en ese momento ahí. ¿Y qué es la presencia de Dios? El Creador, hermano. Yo no sé si usted en la casa ha hecho algo que solo usted sabe cómo lo hizo. No sé. A mí me ha pasado. Yo he hecho cosas que cuando la hago, hey, qué bien me quedó en invento. Porque yo invento cuando cocino, a mi esposa no le gusta. Ay, qué feo te quedó eso. Hey, pero lo aprueban los vecinos y me llaman, mire, ¿y cuándo me va a venir a hacer unos a mí aquí, hombre? Pero lo que quiero que usted pueda ver es que Dios nos ha dado un toque especial a todos y cada uno. Diga amén. ¿Y sabe qué? El toque especial se llama Jesucristo, hermanos. Por eso esta gente, una vez más, se reúnen. Porque querían ver lo que el fuego había hecho en estos hombres. Pero dice la palabra, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Hermanas, esto sí lo han hecho muchos. Han hecho fogatas, han hecho quemazón de papeles o cosas. Y usted huele la ropa. ¿Y cómo huele la ropa? ¿Verdad? Huele a humo. Ahí dice que ni a eso olían ellos. ¿A dónde los tenía el Señor? Si esa es la mera incógnita. ¿Qué ocurrió allá adentro? Hermanos, lo que ocurrió allá adentro es lo que ocurre en la vida de cada uno de nosotros, el milagro que el Señor hace en nuestras vidas. Cómo nos restaura, cómo nos levanta, cómo nos saca adelante, cómo nos hace ver cosas que no podíamos, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y hermanos, estas palabras
en el versículo 28 que nos dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito, mire cómo este hombre exclama a Dios. Hermanos, él, a pesar de lo duro que era, de lo que él hacía, pudo reconocer que este Dios era mejor que todos los dioses juntos que ellos adoraban en ese lugar. Y la palabra dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel. Ahora, esto no es la primera vez que él manifiesta que Dios envió a alguien. Aquí dice que envió su ángel. Cuando él fue en la otra ocasión a ver el acontecimiento con Daniel, ¿a dónde habían puesto a Daniel, hermano? Miren, hermano, yo no sé si ustedes tienen idea del tamaño de un león. ¿Ah? Miren, no es lo que usted dice solo grande, porque con el miedo hasta un gato usted lo ve como que un león, hermano. Pero quiero connotar esto. Los leones andan alrededor de unos 200 a 350 kilos, que estás hablando más de 600 libras. Hoy póngase a ver que lo metan a usted donde hay, calcúlese unos 8. Mire, usted le serviría como palillo de diente al león, porque como son tantos, más se tardaron en que usted cayera en que lo despedazaran. Pero quiero que usted pueda darse cuenta que cuando llegó Nabucodonosor, llegó también y llamó, Daniel, ¿estás ahí? Pero antes, él miraba adentro y decía, ¿por qué veo 4 si solo 3 habían metido? Por eso él dice que el ángel del Señor estaba allí con ellos. ¿Por qué? Porque él cuando miró, él veía 4 personas allá adentro, pero ¿cómo es que veo 4 si 3 metieron? Y eso es lo que el hombre no se puede explicar. Cómo Dios obra sobre nuestra vida, cómo Dios nos cubre, cómo Dios nos protege. Mas la palabra dice en ese contexto del versículo 28, que llama a cada uno de estos hombres, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermanos, estos eran contextos difíciles en la antigüedad. La adoración a diversos dioses. Por eso se sacaban estos edictos. Mas la palabra de Dios nos dice, porque viendo cómo Nabucodonosor pues exclama a Dios, reconociendo el poder del Dios de ellos, dice la palabra, por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado. Hermanos, ¿saben qué significa descuartizado? ¿Ah? Ajá. La palabra viene de partir en 4. ¿Me entiende? Hecho pedazo. Hermanos, ¿se imagina usted hasta dónde llegó el rey a reconocer el poder de Dios? Porque la palabra dice que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No había nadie que podía hacer lo que hizo este Dios. Y si él lo está diciendo porque lo había comprobado. Hermano, más adelante usted va a darse cuenta un acontecimiento de la bendición de Dios sobre la vida de este rey. A pesar de que este rey terminó como loco, terminó en el patio de su casa
Dice la Biblia que sus uñas eran como garras de animales. El pelo, la barba, todo le había crecido. Que dormía en el patio de su casa bajo como que unos árboles donde se mojaba y todo eso. Pero cuando reconoció que Dios era el Todopoderoso, y usted lo puede dar cuenta aquí cuando dice, en esa exclamación, que ese versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Hermanos, tenemos un Dios grandioso, diga amén, hermanos. Tenemos un Dios poderoso, diga amén, hermanos. Tenemos un Dios el cual debe de ser exaltado por los siglos de los siglos, y ese Dios se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias te damos a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por la bendición de tu palabra. Amén. Hoy lo invito a usted, hermano, que ha venido y nos ha acompañado. Si no ha recibido a Cristo en su corazón, le invito a que pueda abrir su corazón y recibirlo como su único y suficiente Salvador personal. Que el Señor es poderoso y maravilloso. No deje pasar esta oportunidad de ver cómo un rey pudo reconocer lo que Dios había hecho en estos jóvenes. Hoy es la oportunidad para que también usted pueda reconocer lo que Cristo puede hacer en su vida al darle la salvación. Que Dios le bendiga. Vamos a cantar esta alabanza.